Muy bien, buenos días a todas y todas las personas que nos acompañan el día de hoy en este espacio para discutir el tema de acceso a mecanismos de reparación. Mi nombre es Humberto Cantú Rivera, soy profesor de la Universidad de Monterrey y director ejecutivo de su Instituto de Derechos Humanos y Empresas. Quiero primero que nada agradecer a la Secretaría del Foro por la invitación para participar en este espacio y doy de inmediato comienzo a algunas introducciones sobre esta cuestión. El pilar 3 es usualmente el pilar olvidado, como se le conoce, o más bien, en mi opinión, el pilar incomprendido. Encontramos que existen tres tipos de mecanismos conforme a los principios rectores. Los mecanismos judiciales, por una parte, que pueden derivarse en diferentes modalidades, como los mecanismos civiles, penales, administrativos o incluso constitucionales. En este espacio, en este foro de toda esta semana, tuvimos una reunión con jueces y juezas que, en mi impresión, es un necesario primer paso para avanzar en esta agenda. Tenemos también los mecanismos extrajudiciales, que los principios rectores reconocen los puntos de contacto nacional, las instituciones nacionales de derechos humanos, además de los mecanismos de regulación. Y hubo sesiones también esta semana donde se abordó la función de esos mecanismos. Y además de ello, se complementan los principios rectores con los mecanismos no estatales, que en general se entiende que son de tres tipos: a nivel operativo, a nivel de la industria o incluso iniciativas multiactor. Sin la existencia o el adecuado funcionamiento de los mecanismos de reparación, los derechos se vuelven potencialmente ilusorios. Como señaló el representante especial John Ruggie, ni toda la acción estatal ni los mejores esfuerzos empresariales lograrán evitar todos los impactos en todos los derechos. Por ello, es importante resaltar que la efectividad del Pilar 3 depende de normas claras, que obviamente corresponden al Estado conforme al Pilar 1, pero también de la responsabilidad empresarial conforme al Pilar 2 y en particular de la necesidad de reparar los impactos adversos o contribuir a su reparación por medios legítimos. Las garantías procesales y el acceso a la justicia son obligaciones de los Estados bajo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, bajo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. A esta misma conclusión llega el informe de 2020 de la Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Soledad García Muñoz, en donde se destaca la importancia del acceso a los mecanismos de reparación. La gran pregunta que surge es hacia dónde deben avanzar los estados y las empresas en esta temática. Por ello, es de marcada importancia la relevancia que ha dado la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a esta cuestión. Como recién explicó Lene Wendland de la Oficina de la Alta Comisionada en Ginebra, el proyecto de acceso a reparación tiene 6 años y está comenzando su cuarta fase. La gran pregunta para América Latina es cómo integrar esos elementos a la lógica interamericana, pasando por las cuestiones de control de convencionalidad, principio pro persona y ciertamente los mecanismos de protección constitucional. El Instituto Interamericano de Derechos Humanos también ha desarrollado una herramienta de diagnóstico que aborda con gran detalle el Pilar 3 desde una perspectiva interamericana. Con eso quisiera cerrar y dar inicio formalmente a esta sesión sobre acceso a mecanismos de reparación, agradeciendo nuevamente por la oportunidad de moderar este espacio y cedo a continuación la palabra por 5 minutos al señor Alberto Brunori, representante regional de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, para sus palabras introductorias. Alberto, tiene la palabra. Muchísimas gracias, Humberto, y desde la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de América Central le quiero saludar a todos los que acompañan y todas las que nos acompañan en el panel y por supuesto a los que participan de este evento. Bienvenidas y bienvenidos. Digamos que a lo largo de estos días se han dado y las hemos vivido importantes reflexiones sobre los avances, desafíos y oportunidades con mira a la obligación de los estados de proteger y responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos. Y en estos días también las víctimas de violación a los derechos humanos han compartido con todos nosotros de forma, diría yo, valiente sus realidades y cómo inclusive en algunas comunidades las actividades empresariales han tenido un impacto adverso sobre sus derechos, su entorno y subsistencia. ¿Y cuál ha sido el llamado unánime de todas estas víctimas? Justicia y reparación. Esos han sido, digamos, unánimemente los pedidos.
Entonces, bien, el acceso eficaz a los mecanismos de reparación no es solamente la indemnización a las víctimas por el daño sufrido, sino también debe servir de medida para la no repetición y por ende una medida de prevención. Y sin embargo, hemos venido observando que los obstáculos en el acceso a la justicia, como lo son, por ejemplo, las distancias geográficas, el costo económico, el idioma, la demora en los procesos, etcétera, que de por sí, hay que decirlo, no son nuevos en la región, han sido exacerbados por el COVID-19 que ha profundizado las desigualdades sociales, económicas y de acceso a algunos grupos, particularmente, por ejemplo, LGBTI, mujeres, pueblos indígenas, afrodescendientes, etc. Y asimismo hemos visto como personas defensoras de derechos humanos en toda la región han tenido que continuar su trabajo fundamental para el Estado democrático de defensa de derechos humanos y de denuncia en un contexto de aislamiento y que restricciones múltiples. El derecho a la reparación es un principio básico del sistema internacional de derechos humanos, reconocido, por supuesto, entre otros, entre los principios rectores y las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales. Ahora, en este sentido, si los derechos humanos son la respuesta a la pandemia COVID-19, como lo ha dicho el secretario general, hay que preguntarse cómo las distintas instituciones aquí presentes han continuado garantizando el acceso a la reparación para las víctimas de abusos a derechos humanos por parte de las empresas durante la pandemia. ¿Qué desafío adicional ha supuesto para sus tareas? ¿Qué lecciones aprendidas les ha dejado? ¿Y cuál será la forma en que abordarán el derecho a una reparación efectiva en la nueva normalidad? En América Latina y el Caribe, la resolución de conflicto por la vía judicial, lo sabemos, es una tradición profundamente arraigada. Sin embargo, los principios rectores indican que hay otros mecanismos, a los cuales Humberto hacía referencia, estatales, extrajudiciales, no estatales, etc. El acceso a la reparación, como lo ha dicho el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas de Derechos Humanos, que hoy he representado en esta sesión por el profesor Zuriadeva, en su informe de 2017 es un prisma a través del cual, deben orientarse las medidas que adopten estados y empresas para ofrecer un abanico de reparaciones a las víctimas. Ahora entonces, para poder reflexionar a través de ese prisma y ofrecer ese abanico de reparaciones en un contexto de COVID y post-COVID, hemos invitado a distintos expertos y expertas a operadores de distintos mecanismos judiciales y extrajudiciales y las propias comunidades. Me permito hacer un paréntesis y aprovecho para saludar con mucho afecto a Juan de Dios del pueblo Achí de Guatemala, a quien conozco desde hace mucho tiempo y quien hemos compartido experiencia directa sobre este tema. Cada uno de los panelistas trae a esta mesa una perspectiva única, lecciones aprendidas, buenas prácticas, los desafíos. Tendremos 1 hora y media para esta reflexión y luego de la plenaria se abrirán salas de discusión y profundización. Los invitamos a que al finalizar la sesión se sumen a la sala 1, 2 o 3 para hacer todas las consultas que deseen a los expertos y expertas que nos acompañan hoy. Sin más, gracias Humberto, te devuelvo la palabra, doy el espacio para que se inicie la actividad. De nuevo, bienvenidas y bienvenidos. Muchísimas gracias, Alberto, por la precisión en el tiempo y por esas palabras introductorias. Quiero a continuación dar la bienvenida a las participantes de la mesa redonda, comenzando por mi estimado colega y amigo, el profesor Zuriadeva, miembro del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos. También invito a Juan de Dios García, del pueblo Achí de Guatemala, a Bruno Rodríguez Revejino, asesor de Presidencia y Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a Marcela Paiva, del Punto Nacional de Contacto de la OCDE en Chile, a Aranza Villanueva, directora interina del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo, y finalmente a la muy respetada profesora Mónica Pinto, profesora emérita de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Con esto quisiera simplemente decir que la intervención de cada una de ustedes tendrá un espacio de hasta 4 minutos, por favor, para mantenernos con el programa. En caso de ser necesario, les enviaré un mensaje para que puedan terminar su intervención. Quisiera comenzar esta dinámica, esta mesa redonda como tal,
con una pregunta al profesor Suryadeva. En 2017, el grupo de trabajo elaboró un informe que lleva el título de esta sesión. ¿Podría indicarnos qué significa el concepto de todos los caminos hacia la reparación y cómo se puede hacer realidad este concepto en los planes de acción nacional sobre empresas y derechos humanos? Thank you very much, Humberto, and thank you again for the organizers for the invitation. It's really a great pleasure to join this distinguished group of panelists on a very important session. And I'm very glad that the report that I wrote in 2017 is inspiring a session like this in Latin America. So it's really wonderful. Let me start by explaining the three elements, what all roads to remedy entails in that report. But before I do that, I would like to start with the basic foundational issue that sometimes people ignore. And that issue is that whenever we talk about access to remedy, it is not merely access to, it is also effective outcomes, effective remedies at the end of the process. So we are not looking for merely that the mechanisms are effective. Those remedial mechanisms are useless if they cannot deliver effective remedies at the end of the process. I think that is a basic point which the report makes, and I wanted to underline this point. Now, there are three elements of all roads to remedy. The first element is that access to remedy should be seen as a more holistic lens to all three pillars of the UN Guiding Principles. There's a tendency to think that access to remedy is after, it is part of Pillar 3, and that's why it becomes relevant only if Pillar 1 and Pillar 2 fails. I think that is not a right understanding of UN Guiding Principles, because these three pillars should be taken together as a coherent whole. For instance, preventive remedies could be very much relevant even before an actual right has been violated. So if a company would like to start a project and it has not done proper human rights due diligence, then the community should be able to go to the court, should be able to go to a National Human Rights Institution or NCP, National Contact Point, and seek effective remedy and compel this company to do meaningful human rights due diligence. The other example is that the current state of lack of accountability is contributing to continued violations of human rights. And that's why it is very critical that we have effective corporate accountability. And if we have that system, then more and more businesses will be discouraged from continuing to abuse human rights. That is the first point, that why this holistic lens is important. The second point, it entails that all the actors, not only governments, but also businesses, civil society organizations, human rights defenders, trade unions, judges, lawyers, all these actors have a role to play in achieving access to effective remedy under the UN Guiding Principles or other international standards. So it's not merely about one actor doing its own part. And I think there has to be coherence and coordination. For instance, if a business is filing cases against human rights defenders who are trying to seek remedies, what we call as SLAP cases, now this is going to be inconsistent with Principle 22 of the UN Guiding Principles, because they are discouraging those communities to seek effective remedies. And I think that is something which we should not allow. A third point that I would like to highlight is that we should try to locate remedies in all possible venues and mechanisms. Of course, we can talk about judicial system like the courts, but we also have labor courts, environmental courts. We have some specialized tribunals that could be relevant. We also have national human rights institutions. At the same time, we have national contact points in certain countries. They should be used. But I would also highlight here the role and relevance of international investment agreements. Now, it is very paradoxical that investors are able to seek remedies under investment agreements, but affected communities are not able to do that. We need to fix this asymmetry of power and imbalance. And I think that is another example of all roads to remedy. So whatever processes are there, they should contribute to the effective remedy process. Now, very briefly about the role of national action plans now. I think national action plans, my time is up, but do you want me to quickly talk about?
very quickly, I will do it in 1 minute. Just 3 points, Humberto. My first point is that national action plans could help in the baseline assessment of identifying gaps. Whatever gaps are there, the baseline can identify it. And if you don't know the gaps, you cannot fill it. So I think that is the starting point. The second is a national action plan could push governments to take action-oriented reform commitments. So if you make those commitments, then the other stakeholders can push those governments to do ABC, whatever those actions are needed to fill those barriers to remedies. My third point is that national action plans could also facilitate cooperation and collaboration amongst different remedy mechanisms because they are part of the process of developing national action plan. So national human rights institutions, national contact points, and courts can know their respective roles and they can work together to push this agenda together. Thank you very much. Thank you, Surya. Algunos puntos muy importantes que destaca, en particular este enfoque holístico y la interrelación entre los pilares, que como ya se mencionaba en la introducción, son particularmente relevantes en esta dinámica, sobre todo para hacer efectivo el derecho de las personas al acceso a la justicia y una reparación efectiva también. Paso ahora la palabra a la profesora Mónica Pinto, que tendrá una intervención única de 8 minutos, y quisiera preguntarle lo siguiente. Sabemos que el día lunes se realizó una sesión cerrada de jueces y juezas en el que debatieron sobre el significado de la reparación en contextos empresariales. Usted mismo ha escrito ya algunos textos sobre la lógica de esto desde la costumbre internacional, por ejemplo. Y le quisiera preguntar, ¿podría contarnos un poco más sobre las conclusiones de ese espacio? Muchísimas gracias, Humberto. Muy buenos días, por lo menos en Buenos Aires. Muy buenas tardes para todos. Un placer estar aquí, esta vez en mi carácter de comisionada de la Comisión Internacional de Juristas, que es la organización que llevó a cabo este encuentro y diálogo entre jueces de América Latina. Efectivamente, tuvo lugar el pasado lunes y la idea era un intercambio de información y de experiencias sobre los desafíos de los distintos tribunales, la forma en que habían encarado estos casos y las enseñanzas que podíamos tener para el futuro. Lo cierto es que hubo al inicio una suerte de distinción entre los casos relacionados con empresas y derechos humanos que llegan a la justicia en el ámbito penal y el resto de las otras causas que son las no penales. En relación con las causas penales, y hubo varios ejemplos, nos hubimos de remontar a la época de las causas paralelas al Gran Juicio de Nuremberg, esas que se llevaron a cabo por la Ley de Control Aliado número 10 de la potencia ocupante, que era Estados Unidos, y que permitió colocar en el banquillo de los acusados a empresarios como Krupp, como IG Farben, como Flick, todos los cuales habían obtenido ventajas importantes en sus negocios a raíz del uso de la mano de obra esclava que estaba sometida por el poder nazi. De allí en adelante saltamos a la realidad con una causa que fue considerada y en la que hubo condena por parte de un tribunal federal argentino en el contexto de la dictadura militar que comenzó el 24 de marzo del 76. Es la conocida causa Ford, la empresa Ford Motors argentina, que tiene una planta en una localidad muy cercana a la capital federal y en la cual básicamente en la primera semana, luego del golpe de Estado del 76, 24 operarios fueron señalados por la dirigencia de la empresa y fueron desaparecidos en los lugares mismos de la empresa. La idea era que esta colaboración civil con los militares era para desarticular un poder sindical que estaba creciendo, e incluso, como contó alguno de los jueces en la reunión del lunes, esa cosa insólita de encontrar un centro clandestino de detención en lo que era un quincho. Quincho en estos lugares del sur es un lugar abierto solamente con un techo de paja donde normalmente se trata de comer asado y de encontrarse con amigos. La causa Ford fue una causa difícil para la justicia argentina porque fue la primera causa contra civiles, no solamente militares se juzgaron en este país, ahora ya no es la única, hay otras, pero además fue difícil conseguir la documentación, difícil encarar la toma de testimonios a los testigos, etc. Hubo un trabajo combinado de jueces y secretaría para lograr todo esto. La legislación argentina no obliga,
tampoco permite, diría yo, a los jueces penales otorgar reparación a las víctimas. Había una deuda importante de la sociedad que consistía en el reconocimiento de que esos hechos habían tenido lugar, de que esas víctimas tenían nombre y apellido y que habían sido operarios de Ford. Por otro lado, existen otras vías disponibles para poder pedir la reparación. En el mismo contexto, estuvimos analizando una causa guatemalteca, una causa seguida en el municipio de Chinautla, en la cual no solamente el poder político, el alcalde de la ciudad, sino también 7 empresas resultaron consideradas culpables por delitos de lesa humanidad, por la forma en la cual había sido perjudicado el pueblo. Y esto nos llevó inmediatamente a una asociación entre el Estado de Derecho, el Rule of Law y la comisión de este tipo de delitos. Y básicamente, aún en Chinautla, estando esto en poder democrático, desde que Guatemala volvió a la democracia en el 85, se había estado reeligiendo el mismo alcalde hasta el 2015. Digo, esta poca aireación democrática parecería que es favorable, es tierra fértil para que este tipo de violaciones a los derechos humanos se den. Y lo cierto es que las dictaduras han permitido esto, no solamente Ford, sino, si uno piensa, la Comisión Internacional de Juristas colocó un amicus curiae hace poco tiempo para una sentencia que finalmente resolvió la Corte Suprema de Canadá en enero o febrero de este año en relación con la minera Neptune que estaba explotando la mina Villa en Eritrea, otro país bajo sistema dictatorial. Y si nos volcamos al Aliens Claims Torts Act de los Estados Unidos, donde está el famoso, el ITER de los casos de la minera Unocal, esto también tuvo lugar en Myanmar en un periodo en el cual el gobierno no era democrático. Así que este es un tema para tomar en cuenta. Consideramos también el tema de los pueblos indígenas y su derecho a la participación en el uso de los recursos naturales que se encuentran en sus tierras y a través del derecho a la consulta. Son 15 de los 35 estados de América los que son partes en el convenio 169 de la OIT sobre el derecho los pueblos indígenas y tribales. En ese convenio no solamente se establece el derecho a la participación, sino también el derecho a la consulta como el instrumento para lograr que esa participación sea efectiva. Consultas formales, plenas, de buena fe, con un verdadero diálogo significativo y efectivo y con un sincero deseo de acordar, como surge de la interpretación del artículo 15 que efectuó la observación general de la Comisión de Expertos de la OIT en el 2019. En relación con la protección de los defensores de derechos humanos, que fue el otro tema que tomamos, el grupo decidió hacer suya la definición de defensores de la Corte Interamericana en el caso de Defensor del Pueblo contra Guatemala, sentencia del 2014, que identifica al defensor por la naturaleza de su acción, no necesariamente por una clasificación previa, y esto automáticamente nos llevó a señalar la precariedad de la protección de los defensores. Recordar el caso de Berta Cáceres en Honduras es casi una obviedad, pero también hubo casos en países que son menos litigiosos en este contexto, como Costa Rica, en la misma Guatemala, y esto se vincula mucho al derecho a la protesta social. Lamentablemente no tuvimos jueces peruanos, pero nos llegó la experiencia de la Suprema Corte de Perú, que ha dado en este año una sentencia sobre el derecho a la protesta social. La protesta social entró en el Código Penal peruano como una de las formas del delito de extorsión. Entró en el 2015. Y una sentencia de julio de este año de la Corte Suprema de ese país permite validar la protesta social como una sumatoria de ejercicios de derechos humanos protegidos en el sistema interamericano. Estuvimos también evaluando el tema del COVID. Es un periodo en el cual la cuarentena eventualmente, y hablo desde un país que debe tener la cuarentena más larga del mundo, pero la cuarentena eventualmente es para las personas, pero no para el Estado. La actividad del Estado tiene que ser proactiva para poder hacerse cargo de todos los riesgos que este guardado de la población supone. Finalmente, una conclusión que es obvia, pero no por esto menos importante, y es que transitar todo este camino nos llevó a subrayar la importancia del Estado de Derecho, del Rule of Law, de la separación de poderes, de que el sistema de
checks and balances entre los tres poderes del Estado es sumamente importante. Y, por supuesto, la independencia no solo de los jueces y los fiscales, que es la que todos esperamos cuando llevamos nuestros asuntos, sino también la independencia de los abogados, que es una independencia distinta, pero que tiene que permitir patrocinar causas que, en definitiva, ayuden a que la vigencia de los derechos humanos en nuestra región sea mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Pinto. Y quisiera simplemente hacer mención de 3 puntos. El papel del derecho civil para efectos de la reparación. Usualmente observamos los casos europeos o norteamericanos desde esa perspectiva. En América Latina existe esa posibilidad también y es un mecanismo que está disponible y que impone ciertas obligaciones directas e incluso algunas implícitas para las empresas. Y los mecanismos constitucionales que en algunos países como Argentina o como Perú, por ejemplo, pueden ser utilizados directamente contra actores privados. Señalo también la importancia del derecho internacional privado, sobre todo para este tipo de litigios transnacionales que hay que entender y tratar de percibir desde esta perspectiva interamericana. Y no dejo de señalar también el desafortunado caso Baumann contra Daimler en la Suprema Corte de Estados Unidos, también ligado obviamente al caso de Argentina. Paso ahora la palabra a Bruno Rodríguez Rebellino de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a quien le pregunto lo siguiente. El sistema interamericano de derechos humanos tiene informes y sentencias relativas al acceso a reparación en el contexto de actividades empresariales. ¿Hacia dónde se dirige la jurisprudencia de la Corte Interamericana en esta materia? Muchas gracias. Primero quiero aprovechar para agradecer la invitación y sobre todo saludar al resto de panelistas. Es para mí un honor estar el día de hoy con ustedes. En primer lugar, hay que hacer una distinción un poco ya tediosa y tal vez obvia, que es que el sistema interamericano está conformado por 2 órganos. Por un lado, la Comisión Interamericana y por otro lado, la Corte Interamericana. Mientras la Comisión tiene facultades mucho más amplias, es la Corte Interamericana el tribunal que establece los estándares interamericanos. En lo que toca a la Comisión Interamericana, ya Humberto había hablado un poco de la creación de la Relatoría DESCA, de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ¿no? Que empieza como una unidad en 2012 y luego se consolida como una relatoría en 2017. En ese ámbito hay un informe muy importante que es el informe sobre derechos humanos y empresas que se emite este año, ¿no? En lo que toca a la Corte Interamericana, el desarrollo de su jurisprudencia es mucho más amplio y lo podemos ver en 2 niveles, ¿no? Primero está el tema de la reparación integral. La Corte Interamericana es un tribunal pionero en materia de reparaciones, no solo en el ámbito de empresas y derechos humanos, sino en general. En las 4 décadas que tiene la Corte Interamericana ha desarrollado esta amplia gama de reparaciones y ha dotado de contenido a las obligaciones que tienen los estados respecto a cada una de estas formas de reparación, que van desde la restitución hasta las garantías de no repetición. Por supuesto, en el marco del régimen de la Convención Americana, solo pueden ser sujetos de reparaciones los estados, porque son los únicos que son parte de la Convención Americana. Pero esto no quiere decir que la Corte Interamericana no haya encontrado responsabilidad internacional del Estado por actuaciones de particulares, de privados, y responsabilidad internacional del Estado por actuaciones de privados, ¿no? Y esto nos trae al segundo punto, que es el ámbito de su jurisprudencia respecto, por un lado, al derecho a la justicialidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y quisiera resaltar el punto de los ambientales, y por otro lado, la jurisprudencia ya consolidada de los pueblos indígenas y tribales, ¿no? En cuanto a la justicialidad de los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales DESCA, es relevante la opinión consultiva 23 de 2017, donde por primera vez la Corte Interamericana señala que el derecho al medio ambiente sano es un derecho que es autónomo en sí mismo, es decir, debe ser garantizado por el Estado en sí mismo sin relación a la posible afectación a otros derechos. Y esto es sumamente relevante porque lo que hace la Corte es que establece que son intereses jurídicos protegidos en sí mismo los ríos, la naturaleza, los lagos y en sí mismo, ¿no? Eso está por un lado. Y ya en el ámbito de la consolidación de la jurisprudencia de pueblos indígenas y tribales, voy a resaltar simplemente 2 casos, porque se me acaba el tiempo. El primero es el caso
Caliña Locono, donde en materia de reparaciones, es un caso que tiene que ver con la extracción de bauxita en territorio de estos pueblos originarios, y en este caso la Corte emite una reparación que directamente se relaciona con la empresa, al señalar que el Estado tiene que, de manera conjunta con la empresa, participar de la rehabilitación del terreno. Y en esto es muy importante establecer algo que ya ha señalado el profesor Zurba-Deva, que la jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de reparaciones, sobre todo en lo que toca a pueblos indígenas, establece no solo la necesidad de que los mecanismos sean efectivos, sino también una amplia participación de los pueblos en estos procesos. Y finalmente, ya por los 10 segundos que me quedan, el caso de la Cajonat contra Argentina, que es un caso que la Corte dictó este año, donde por primera vez se declaran violaciones a los derechos de los pueblos indígenas desde una perspectiva de los DESCA, ¿no? Y se declaran violaciones al medio ambiente sano, al agua y demás, y las reparaciones en este caso son hechas desde esta perspectiva, no desde la perspectiva de la restitución de las tierras. Es decir, es una perspectiva mucho más comprensiva y establece también una amplia participación de los pueblos. Y algo que es interesante es que la reparación en este caso señala la creación de un fondo común donde tienen que participar estos pueblos. Estamos hablando de 130 comunidades en Argentina, es decir, es un reto importante para el Estado el cumplir con esta obligación internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Bruno. Y quisiera simplemente resaltar 3 grandes expectativas que hay del papel de la Corte en este tema, como son la interpretación de la debida diligencia empresarial, hasta dónde van las obligaciones del Estado de regular esta cuestión, la evolución de la evaluación de impacto, para integrar también la evaluación de impacto en derechos humanos, y una discusión muy animada con el profesor Nicolás Carrillo Santarelli sobre la noción de control o influencia que de hecho está planteada en el informe de la Comisión Interamericana. Paso ahora la palabra a Marcela Paiva para preguntarle, en el contexto de los puntos de contacto nacional, ¿qué desafíos y barreras concretas enfrentan los mecanismos de reparación extrajudiciales, como los puntos nacionales de contacto, y qué se está haciendo para superarlos? Muchas gracias, Humberto, por darme la palabra, y también aprovecho de saludar tanto a quienes están organizando el evento como a mis compañeros en el panel. Lo primero, tal vez en un minuto, contarles que el Punto Nacional de Contacto para las Directrices OCDE de Chile se establece el año 97, por lo tanto nosotros tenemos ya algún tiempo de trabajo. Y un hito importante en nuestro proceso que se va a vincular en parte con las soluciones que nosotros vamos encontrando es que el año 2017, es decir, 20 años después del establecimiento del PNC, nosotros nos sometimos a una evaluación de pares dentro del contexto de la OCDE y del grupo de trabajo, que claramente hizo un cambio en cómo nosotros hemos operado y llevó a nuestra entidad a un siguiente nivel en cuanto a la institucionalidad. Nuestro PNC es unipersonal, quien les habla es quien hace las veces el Punto Nacional de Contacto, pero cuenta con un equipo desde el año pasado de 2 personas que funcionan como Secretaría del Punto Nacional de Contacto, radicado en la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales de Chile. Tenemos 2 comités asesores, un comité de partes interesadas, Comité Espejo, que nos apoya en la difusión y en la promoción, que es un rol muy importante justamente por la mirada holística, y un comité consultivo de actores públicos que nos apoya en particular en las instancias específicas y su desarrollo. En total hemos manejado 26 instancias específicas que han tenido algún tipo de desarrollo, de las cuales 13 han sido presentadas desde el año 2019, por lo tanto vemos que ha habido en el reciente tiempo un avance importante. Ahora, en cuanto a barreras y desafíos, lo primero que vemos como, no sé si una barrera, pero un desafío a abordar tiene que ver con la estructura de los puntos nacionales de contacto. Según las líneas directrices, existe lo que se llama equivalencia funcional, es decir, cada punto nacional de contacto debe cumplir con ciertos principios, imparcialidad, previsibilidad, equidad y compatibilidad, y cada país debe definir cómo va a entender que va a implementarlo. Esto es bien importante, que cada país pueda hacer esa reflexión en base a la propia idiosincrasia, si es que va a tener un PNC unipersonal, multiparte, interministerial. Es importante que ese proceso de maduración institucional se dé desde la propia realidad del país. Si no, va a ser muy difícil tener una instancia que pueda ser validada por todos los actores y por el propio Estado, por así decirlo. Y en esto, la evaluación de pares tiene una importancia gravitante, y en eso invito a mis colegas que tal vez no han pasado por este proceso, los otros países de la región, que den ese paso, porque de todas maneras va a generar una evaluación muy positiva en su desarrollo.
Un segundo tema tiene que ver con la cultura y la educación, la apertura al diálogo como forma de resolver los conflictos. Es difícil que nosotros podamos hacer una intervención efectiva, como algunos de los expositores han planteado, si es que las partes llegan a nosotros pensando que somos un tribunal. Nosotros somos una instancia que se basa en elementos de negociación colaborativa. Por lo tanto, si las partes, tanto los solicitantes como solicitamos participación, no tienen esos elementos en su herramienta o caja de herramientas, va a ser difícil que nosotros podamos hacer una intervención efectiva. Por lo tanto, educar, no solo en el mecanismo, sino que también en herramientas de negociación colaborativa es esencial. Y finalmente, yendo en línea con lo que se ha planteado antes, definir cuál es el rol del punto nacional de contacto en el sistema más amplio de mecanismos de solución de diferencias, y aquí la relación con el Poder Judicial creo yo que es clave. ¿Qué es lo que ocurre? Las líneas directrices señalan de manera muy clara que una empresa contribuya en una relación comercial respecto a otra no va a alterar la responsabilidad. Pues bien, este entendimiento de las líneas directrices creo que debiera tener hoy una instancia de diálogo mayor con los tribunales de poder dar esa certeza. Es decir, el que una empresa aporte o participe en una instancia de buenos oficios no necesariamente va a implicar una alteración en la responsabilidad. Yo creo que eso está siendo algo esencial que debemos trabajar, y bueno, me alegra mucho que haya representantes de juristas y de otras instancias jurisdiccionales. Creo que por ahí debiera ir el futuro de nuestros diálogos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcela. Y sí, destaco la importancia de culturas altas, de la disposición de las partes al diálogo, y también la necesidad de explorar con mayor detalle el vínculo entre el punto de contacto nacional o punto nacional de contacto, depende de la región, con las instituciones nacionales de derechos humanos. Es un área de oportunidad muy interesante. Paso a continuación la palabra a Aranza Villanueva, a quien le pregunto cuáles son las posibilidades de brindar reparación de los mecanismos independientes de rendición de cuentas de bancos multilaterales de desarrollo como el MISI. Creo que esté en silencio. Perdón, una disculpa. Buenos días o buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, Humberto, y también gracias a los organizadores por invitar al MISI. El MISI, como mecanismo de rendición de cuentas del Banco Interamericano de Desarrollo, es una de las alternativas o mecanismos que se ofrecen a diferentes niveles y que ya han sido mencionados anteriormente para reparación de personas o comunidades que se sienten o que están siendo afectadas por proyectos que financian estas instituciones financieras internacionales. El MISI, como oficina independiente de rendición de cuentas, ofrece dos alternativas para atender estas denuncias o reclamos de comunidades afectadas y que son en dos sentidos. La primera sería a través de un proceso de resolución de disputas, y la segunda alternativa es a través de un proceso de investigación. Muy brevemente les explico un poco estas dos alternativas y ejemplos de medidas reparatorias que se han logrado a través de procesos que se han seguido en el mecanismo. El proceso de resolución de disputas es un proceso en el que las partes, es decir, los reclamantes ante el MISI, el banco que financia el proyecto, y el cliente del banco, la empresa que está ejecutando ese proyecto, si es sector privado, o la agencia ejecutora, si es sector público, voluntariamente participan en un proceso para buscar alternativas para atender o dar solución a estas preocupaciones y afectaciones de las comunidades. Y ahí el MISI actúa como un tercero independiente que facilita o media ese proceso, y que en caso de que se logre un acuerdo para solucionar estas afectaciones o estas problemáticas, el MISI continúa activamente también monitoreando el cumplimiento de estos acuerdos. Algunos ejemplos de alternativas que puede generar un proceso de esta naturaleza, por ejemplo, en un caso en Brasil en el que se logró la construcción de viviendas a los afectados por un reasentamiento involuntario, que no quisieron acogerse a la única opción dada en el marco del proyecto que estaba financiando el banco, pero que sí habían sido desalojados de sus viviendas, y que a raíz de esto continuaron viviendo en un galpón abandonado varios años. A través del proceso MISI se logró que a estas personas se le construyeran viviendas y se garantizaran
su derecho, digamos, a restitución de estas viviendas. En caso en Costa Rica, se restableció el acceso al agua para un abrevadero de animales y riego de una finca en beneficio de la familia que había presentado su queja o su reclamo ante el mecanismo, ante el MISI, y que había perdido ese acceso al agua a raíz de una expropiación que era parte del proyecto financiado por el banco. En Haití se otorgó acceso a tierras para cultivos a personas que habían sido retiradas de esta posibilidad para restituir también sus medios de vida a estas personas que presentaron la queja al mecanismo. La otra alternativa es el proceso de investigación, y el proceso de investigación está dirigido a verificar o comprobar si el banco que está financiando este proyecto cumplió o no las salvaguardas ambientales y sociales que tiene el banco en el proyecto respecto a los temas que fueron levantados por los reclamantes o los solicitantes. El resultado de la investigación es un informe que presenta hallazgos, que presenta conclusiones de cumplimiento, incumplimiento y alternativas o recomendaciones para reconducir al cumplimiento de las salvaguardas ambientales. La decisión final es del directorio ejecutivo y del banco, que puede determinar que la administración elabore un plan de acción para atender las recomendaciones del MISI o atender otras acciones que sean necesarias para dar cumplimiento a las salvaguardas, y el MISI también le daría seguimiento al cumplimiento de este plan de acción. También algunos ejemplos de qué medidas se han adoptado en el marco de estos procesos. Por ejemplo, en aquellos casos en los que hemos visto que... Para concluir, por Perdón, favor. ok. Entonces, bueno, solo referirme a algunos brevemente, un minuto. Acciones que se han logrado a través de investigación han sido, por ejemplo, realizar estudios de impacto a poblaciones que no habían sido identificadas como impactadas en el marco del proceso, y también, por ejemplo, hemos visto en muchos casos la falta de publicación de la documentación básica ambiental y social del proyecto, y a raíz de esto se garantizar la publicación de acceso, publicación de documentos ambientales y sociales, se garantiza el acceso y las consultas a las comunidades. Me paro aquí, una disculpa por la extensión de tiempo. No hay problema, muchas gracias, Aranza. Juan de Dios García, una pregunta para usted. Desde el punto de vista de las comunidades, ¿qué características deberían tener los mecanismos de acceso a la reparación para tener un verdadero enfoque centrado en las víctimas de actividades empresariales? Bien, buenos días a todas y a todos. Primero, aprovecho para agradecer la oportunidad de participar en este evento tan importante. Un saludo especial para Alberto Brunori, gran amigo, pero también respondiendo, digamos, a su pregunta. Antes de esto, pues obviamente, como dije, vengo en representación de las comunidades que fueron violentados sus derechos humanos por la construcción de la hidroeléctrica de Chizoy en Guatemala. Bueno, creo que la pregunta es, digamos, que todos tenemos esto en mente. Es la pregunta del millón, las características que deben tener los mecanismos. Para lo ideal, digamos, para nosotros es que deben ser mecanismos de acceso a reparación totalmente independiente, sin perder de vista, digamos, en este sentido, si hemos visto, digamos, los mecanismos creados por los organismos multilaterales de financiamiento, que cabalmente acaba de hablar la compañera en relación a la representación al MISI, al CAO, que también que ha creado el Banco Mundial. Desafortunadamente, digamos, estos mecanismos que se han creado son mecanismos creados por los mismos bancos, son financiados por los mismos bancos, son dirigidos por los bancos. Los informes que hacen, obviamente, rinden al directorio de los bancos. Por lo tanto, esto, digamos, pierde la legitimidad de decir, digamos, que sean independientes. Para nosotros, un mecanismo independiente debe ser, digamos, totalmente neutral al organismo que viola los derechos humanos. El Banco Mundial, el Banco Interamericano, que financian esos tipos de proyectos de
empresarial más que todo, de explotación de recursos naturales, obviamente ellos no deberían de tener esos mecanismos, porque entonces no pueden liderar estos mecanismos. Para nosotros debe haber un mecanismo dentro de la estructura, digamos, donde puede participar los victimarios, las víctimas, un ente, digamos, totalmente independiente que puede mediar los acuerdos que se pueden llegar para llegar a una reparación digna e integral, porque no solo, lo decía Alberto hace un momento, no solo estamos pensando, digamos, en una reparación económica, una indemnización económica, no, que la reparación debe ser integral y no simple y sencillamente construir unas casas o entregar fertilizante a las comunidades. Entonces, para nosotros, eso debería ser un mecanismo que, digamos, que responde a la necesidad de las víctimas, que no depende, no puede ser juez y parte a la vez un mecanismo. Y hace mucho eco su intervención a lo que mencionaba también Marcela hace unos momentos, la importancia del diálogo y sobre todo yo resaltaría el tema de cómo deben abordar esta cuestión los organismos multilaterales de financiamiento, sobre todo la incorporación de esta perspectiva de derechos humanos. Muy bien, paso la palabra nuevamente a Surya Deva y esto me recuerda a la reunión, la consulta regional en América Latina de hace un año y la pregunta es, ¿por qué es importante incorporar la perspectiva de género en el tercer pilar de los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos? Thanks, Humberto. In this brief time, I will make 2 or 3 points. Again, I think what we have to understand that the rights holder should be central to the entire process of remedy mechanism. They are not merely recipient, but they should be active participant in the entire process. And because it is their rights that have been violated, they should have a say what effectiveness of remedies means. And that is why the report articulates the idea of bouquet of remedies. And I think I draw inspiration from the Inter-American Court in the report, as you will see that reference, because the idea of full restitution is very central. And I think the whole world should learn from that idea. Now, if rights holders have to be central, but we have to understand that the rights holders are not a homogeneous group. Men, women, migrant workers, indigenous peoples, children, LGBTI persons, so on and so forth, all of these rights holders may be impacted differently. Their experiences are very, very different. So both governments and businesses have to be sensitive to the diverse experiences of these range of stakeholders. Even amongst women, we should not assume that all women are the same. The rural women, the women who are working in offices, the migrant women, the women who are having a different sexual orientation or gender identity, indigenous women, all these women also may be impacted differently. So remedies can never be effective if this sensitivity is not shown to these diverse stakeholders. Now, for instance, women face social patriarchal discriminatory practices, whether it is about the care, home care responsibility, which is mostly unpaid that they have to do, whether it is about norms about pregnancy, menstruation, and childbirth, whether it's a gender pay gap, the significant amount of discrimination that women continue to face all over the world, or whether it is about sexual harassment or gender-based violence. So if governments and businesses are not sensitive, they cannot provide effective remedies in those particular situations. Then the impact of business activities could also be different as well as disproportionate. Let us say if you have a woman who is exposed to hazardous chemicals, then this may also impact not only that particular woman, but also the future generation if that woman gets pregnant later on. If a river or a lake is polluted, and as in many societies, women have to take this burden of cooking at home, then this will create difficulties for those women. They may have to walk longer to fetch water for cooking. So these are differentiated, disproportionate impact. In some cases, women are earning their livelihood from agricultural land, but they may not have the owners of the land.
And I think businesses and governments have to understand when they are acquiring land, they have to understand that this may have impact on the livelihood of those women, even if they are not the owners. And they may also face additional barriers in seeking remedies. So my central suggestion for all the stakeholders is that all the rights holders must be central to the entire process. And in particular, we have to apply sensitivity when we're dealing with different stakeholders, including women. And when I say women, girls are also included here, because the girls may be impacted differently than adult women. So I think we have to be very sensitive to those particular needs. Thank you very much. Muchas gracias, Surya. Y sí, coincido, la importancia de la reparación con este enfoque en los titulares de derechos, pero también de la debida diligencia que pueda identificar y visibilizar claramente cómo se dan esos impactos en los diferentes grupos, que no son grupos homogéneos, como bien señalas. Paso la palabra ahora a Bruno Rodríguez nuevamente para preguntar si nos podría contar un poco más sobre la idea del diálogo jurisprudencial al que hace referencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cómo ese diálogo y cómo la Corte ven la complementariedad de los mecanismos de reparación. Muchas gracias. Yo creo que esa es una excelente pregunta porque la jurisprudencia de la Corte Interamericana y los estándares que ha desarrollado son bastante comprensivos, no solo en el ámbito de la reparación integral, sino también algunos estándares que pueden estar vinculados a empresas y derechos humanos, que no he tenido tiempo de hablar de tantos, pero por ejemplo la doctora Mónica Pinto habló del tema de defensores y de derechos humanos, y hay bastantes estándares que son aplicables. Pero todos estos estándares que desarrolla la Corte están hechos pensados para la implementación a nivel nacional. Es decir, la Corte busca que estos estándares sean efectivos con las autoridades nacionales. A partir de 2006, la Corte ha desarrollado una doctrina que se llama la doctrina del control de convencionalidad, que supone la obligación de todas las autoridades estatales, en el marco sí de sus respectivas competencias, de aplicar la Convención Americana, pero no solo la Convención Americana, sino también los estándares que ha desarrollado la Corte Interamericana. Y esto es muy importante porque nos permite ver esta intención que tiene la Corte Interamericana de hacer efectivos estos derechos. Pero este diálogo, esta idea del control de convencionalidad se inserta en un contexto mucho más amplio, que es el contexto del diálogo jurisprudencial. ¿Y qué es el diálogo jurisprudencial? Es la posibilidad de ir adaptando y adoptando criterios de otras jurisdicciones, no solo nacionales, sino también internacionales, porque la Corte Interamericana no solo dialoga unilateralmente, digamos, no solo establece estos estándares y espera que las autoridades nacionales lo cumplan, sino que su jurisprudencia está construida con diversas fuentes del derecho, y estas incluyen también pronunciamientos de órganos de protección de Naciones Unidas, de procedimientos especiales de Naciones Unidas y demás. Es en el marco de este proceso de diálogo que se van creando los estándares. Entonces vemos que la solidez de los estándares en materia de reparación integral permiten iniciar estos debates. La idea, por ejemplo, el debate de la introducción de la perspectiva de género, de la cual que hablaba el profesor Surya, es muy importante porque ha permitido no solo que la perspectiva de género en las reparaciones sea un debate en América Latina, sino en el resto de los países. También está el hecho de la utilización de un enfoque cultural en la hora de establecer reparaciones en materia de cuestiones que toquen a pueblos indígenas y tribales. Y esta idea del diálogo, por supuesto, viene al segundo punto, que es el que tú planteas, que es el tema de la complementariedad. Cuando el sistema interamericano es subsidiario y complementario, la Corte así lo entiende, y la Corte ha tenido la oportunidad de conocer de casos donde existían programas de reparación, sobre todo en materia de contextos de justicia transicional, ¿no? En Colombia, hay algunos casos de Chile donde existían programas de reparación, y la Corte ha analizado estos programas de reparación y no ha considerado necesariamente que estos programas de reparación sean contrarios a las reparaciones internacionales. Lo que sí hace la Corte es que entra a analizar si estos programas de reparación nacional cumplen con los estándares interamericanos en materia de esto que es la reparación integral, que es un concepto comprensivo, ¿no? Que no solo involucra la reparación monetaria, pero la Corte sí entiende que estos programas muchas veces lo que buscan es, sobre todo en el contexto de justicia transicional, cuando hay una gran cantidad de víctimas, ¿no? Y también la Corte, pese a esto, y por otro lado, un punto que sacó la profesora Mónica Pinto, y es el tema de la reparación civil a nivel interno,
contra la replicación contra las empresas, ¿no? En el caso Ximénez López contra Brasil, que tiene que ver con un centro de detención para personas con discapacidad mental, la Corte señala que, pese a que la propia Corte había adoptado una reparación a nivel internacional, existe la posibilidad siempre de que las víctimas a nivel interno tengan la posibilidad de acceder a un recurso efectivo a nivel nacional, ¿no? Y la Corte ha resaltado esto, la necesidad de que existan posibilidades de reparación civil a nivel interno en el sistema interamericano para replicar la reparación civil con las propias empresas, ¿no? De manera directa. Y ahí rigen, por supuesto, las reglas de acceso a la justicia que la Corte ya ha señalado en su jurisprudencia para que éstas sean efectivas. Muchas gracias. Gracias, Bruno. Paso la palabra a continuación a Marcela Paiva para que nos responda a la siguiente pregunta. ¿Qué estrategias pueden utilizar los puntos nacionales de contacto de la región y otras agencias del Estado para incentivar la participación de las partes en las instancias específicas y brindar sus buenos oficios? Bueno, primero pensemos en una instancia específica y dividámoslos como en tres etapas. La primera, previo a que el PNC reciba un caso. Es decir, imaginémonos un PNC que no tiene ningún caso, hay mucho por hacer en ese momento. Lo primero, interactuar con las partes interesadas. En el mejor de los escenarios, cuando nosotros recibamos una solicitud y la notifiquemos a la empresa al recibirla ya nos conozca. Yo diría que ese es el primer facilitador, es el estar ahí, interactuar con gremios, con sindicatos, con la sociedad civil y con los académicos lo más posible. Para nosotros ha sido muy útil contar con un comité de partes interesadas que de cierta manera nos ayude a multiplicar nuestra capacidad de llegada, pero yo creo que eso es súper importante. Lo segundo, también tener ese mismo diálogo constante con los otros actores públicos. Humberto mencionaba los institutos nacionales de derechos humanos, nosotros tenemos un trabajo bastante activo con ellos y de hecho hubo una sesión que trató ese tema, pero yo no lo dejaría solo ahí. ¿Qué pasa en el caso nuestro con la inspección del trabajo? Un actor fundamental que de alguna manera fiscaliza materias laborales que las cuales también nos van a llegar a nosotros, o la Superintendencia de Medio Ambiente, es decir, el PNC tiene que tener algún tipo de relación con esos actores de manera tal que cuando llegue el momento en que uno quiera hacer una consulta, saber si el mismo caso ha sido tratado previamente por alguno de estos actores, uno sepa a quién interactuar. El tener esa red ya armada ayuda mucho. Lo segundo es el tener información disponible. Se mencionaba la importancia de la accesibilidad, es decir, que haya reglas de procedimiento, ojalá que estén publicadas, que haya información sobre los casos previos o cómo el PNC va o no a responder ante una determinada situación. Creo que eso es súper importante en lo previo. O sea, sin casos igual nosotros podemos estar haciendo algo para facilitar el acceso. Durante la instancia específica es importante acceder a la red de PNC y al conocimiento que hay ahí. En el caso de Chile, de los casos que tenemos, los 26 casos, solo uno es de empresa chilena, por lo tanto siempre van a haber otros puntos nacionales de contacto vinculados a una situación puntual. Por lo tanto, si hay algo que no manejamos, acudir a la red. Creo que OCDE, en base al proyecto CERALC, ha hecho un trabajo súper interesante de potenciar el trabajo regional y creo que por ahí hay que avanzar en eso. Es importante generar confianza con ambas partes, la escucha activa, el identificar intereses, nuevamente, el tener una cierta formación en negociación colaborativa nos va a facilitar nuestro rol de buscar espacios de encuentro. Y para eso también tenemos que ser súper honestos en qué podemos hacer y qué no. Nosotros trabajamos con lo que las partes nos puedan entregar. No podemos sancionar ni ir más allá de la voluntad de quienes están en nuestra mesa. Por lo tanto, si es de repente ofrecer buenos oficios en un espacio más acotado de las expectativas del solicitante y si eso de alguna manera va a abordar en parte la situación que ha sido puesta en nuestra atención, hacerlo. Y finalmente, al término de la instancia específica, creo que es súper importante recoger feedback. Las partes son quienes más nos pueden decir dónde fallamos o por qué razón no aceptaron los buenos oficios. Y en eso, ojalá generar ese espacio de retroalimentación para poder incorporar mejoras. Si fue algo que estuvo en manos del PNC, si hay algo que mejorar en cuanto a la información, creo que eso es muy importante. Como un punto final, un follow-up, un buen proceso de seguimiento. Aunque no haya habido buenos oficios, el PNC puede tener un rol a través de las recomendaciones y a través de hacer un seguimiento a la implementación de esas recomendaciones. Por lo tanto, creo que el potencial que tiene el mecanismo del PNC, sin perjuicio de que se ve en su máximo esplendor, digamos, en el proceso de buenos oficios, parte desde que uno notifica una empresa. Entonces creo que es súper importante tener como todas estas ideas claras desde esa instancia y ver qué podemos hacer en base a lo que las partes también nos entreguen en un proceso en concreto. Muchas gracias. Gracias, Marcela. Y sí,
tema de la transparencia, en el que ustedes justamente vieron un caso muy interesante donde se hablaba de eso. Creo que el Punto Nacional de Contacto de Chile tiene una experiencia muy importante que invitaría a todas las personas presentes a revisar. Paso ahora con Aranza Villanueva nuevamente para preguntar qué oportunidades y qué barreras adicionales ha supuesto la pandemia del COVID-19 para garantizar el acceso a la reparación, la transparencia y la rendición de cuentas centrado en las víctimas o en los reclamantes, como les llama el MISI. Gracias, Humberto. Efectivamente, en los procesos que ofrecemos en el MISI, sin duda, uno de los aspectos fundamentales es el contacto directo con las comunidades y con sus problemáticas, precisamente porque somos independientes del banco y no podemos tramitar este caso, las preocupaciones de las comunidades, ni a través de la administración del banco, ni a través de los clientes de las agencias ejecutoras. Entonces, la pandemia ha supuesto la necesidad de continuar la gestión de los casos de manera remota y eso ha generado retos importantes tanto en la etapa que mencioné antes de resolución de disputas como en una investigación. Por ejemplo, para una mediación el contacto personal con las partes es fundamental, entre otras cosas, para la generación de confianza en estos espacios de diálogo, de mediación. En los procesos de investigación, la presencia del mecanismo en la zona, no solo para verificar aspectos del proyecto, sino sobre todo garantizar el acceso de las comunidades, es también esencial. Escuchar a las poblaciones afectadas, entender su problemática y no solamente a los que presentan el reclamo ante el mecanismo, sino a todas las comunidades en la zona donde se está realizando el proyecto, es fundamental para nuestros procesos. Pero bueno, esta realidad también ha generado de alguna manera oportunidades y nos ha obligado o exigido a adaptar nuestros procesos y desarrollar de alguna manera mayor creatividad, buscar alternativas que se ajusten a las particularidades de cada caso y de cada comunidad, porque todas las comunidades o todas las personas que acuden al MISI presentan diferencias y es nuestra obligación atender estas sensibilidades de cada grupo, cada persona que busca una solución a través del MISI. Hemos generado guías para gestión remota de casos, colaboramos con otras organizaciones hermanas para compartir mejores prácticas en estos momentos del COVID-19. Colaboramos también con organizaciones de sociedad civil para conocer opciones más viables para las diferentes comunidades. Uno de los problemas o los retos que tienen mecanismos como el MISI es que las comunidades conozcan que existimos. A veces es muy difícil que conozcan que el banco está financiando un proyecto, más difícil es aún que conozcan que hay una puerta a la que pueden llamar y estamos explorando alternativas con organizaciones de sociedad civil que conocen de primera mano cuáles son estas realidades. Otro de los temas fundamentales en la realidad que estamos viviendo con la pandemia y respecto a la cual estamos muy pendientes también es el tema del riesgo de represalias de los solicitantes ante el MISI, que es una situación que se puede ver exacerbada por las circunstancias particulares que se viven en los diferentes países de la región a raíz de la situación de pandemia. De manera que implementamos nuestras directrices de gestión de riesgo, de represalias, con mucho cuidado también por las circunstancias y analizando bien las particularidades de la situación actual. Para nosotros es muy importante que en los procesos del MISI, poder mantener la comunicación periódica con los solicitantes, también a pesar de los ajustes que hemos tenido que realizar. Es importante precisamente garantizar a las comunidades que estos procesos no se paralizan por la situación actual. Y me quedo aquí para no extenderme más. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Paso la palabra ahora a Juan de Dios García nuevamente para preguntarle qué medidas deberían adoptar los estados y las empresas para superar las barreras jurídicas y prácticas que afectan a los pueblos indígenas y a las mujeres indígenas en particular para acceder a la reparación. Bueno, antes que nada, el respeto a las decisiones de las comunidades. Los gobiernos y las empresas deben de entender que para los pueblos indígenas somos muy respetuosos ante nuestra madre naturaleza. Los recursos naturales, obviamente, para nosotros son sagrados y por lo tanto los gobiernos y las
las empresas deben ser respetuosos en ese sentido. La decisión de las comunidades si sí o no una explotación o una exploración de recursos naturales o la operación de un proyecto de esa magnitud en las comunidades. Tristemente, como ustedes saben, todos sabemos que en nuestro país, no solo Guatemala, sino que estamos hablando de toda Latinoamérica y parte del Caribe, obviamente, los gobiernos se han llegado, digamos, a una vergonzosa actitud, en este caso, involucrándose en temas de corrupción, y eso hace, digamos, a que se conlleva a cometer las graves violaciones a derechos humanos a los pueblos indígenas, facilitando los permisos de licencia de explotación, la explotación de los recursos naturales, sin importar las violaciones que se estaban cometiendo. Creo que una medida importante es precisamente eso, de dejar esa práctica tan vergonzoso para los países. Las empresas deben tener ética y moral en sus inversiones, respetar las decisiones de las comunidades también. Consultas de buena fe y no, digamos, como se están haciendo actualmente, pues organizan ciertos grupos y les ofrecen trabajo, les ofrecen oportunidades con tal de que, digamos, que digan, bueno, nosotros estamos de acuerdo que esta empresa empieza a funcionar acá. Son situaciones que se han dado y la verdad es que estas medidas, para no llegar a una judicialización, obviamente se debe tomar esas medidas, digamos, importantes. Los funcionarios, como nos hemos dado cuenta, dentro de sus ministerios de Economía, sus ministerios de Agricultura, todos son empresarios. Entonces, los empresarios han cooptado totalmente el Estado con tal de generar ese tipo de actividades lucrativas y, digamos, cometen las graves violaciones a derechos humanos. Debe una seriedad de los gobiernos, digamos, y apoyar a la ciudadanía, a la población, principalmente indígena, que han sido vulnerables a todo ese tipo de actos lamentables, ¿verdad? Reducir ese tipo de actividades que pueden vulnerar a la población. En este caso, en las comunidades, nos hemos dado cuenta que inclusive el actual gobierno y los gobiernos que han venido, obviamente han dado todo el respaldo, y lo decía muy bien el señor Procurador de Derechos Humanos ayer, que pues las empresas lo que hacen es se victimizan, y entonces con complicidad a los gobiernos, pues entonces empiezan a reprimir a la población que están exigiendo un derecho, y no solo la represión en sí, sino que también la persecución, las amenazas, el encarcelamiento de los dirigentes. El caso de Bernardo Caal, el caso de Guatemala, el que está interponiendo una demanda en contra de él es la hidroeléctrica Oshek, que entonces, en complicidad con el gobierno de Guatemala, entonces lo encarcelan por reclamar ese derecho. El caso nuestro nos ha dejado una lección aprendida, y por eso nuevamente quiero rescatar que, digamos, no encontramos ni un camino, no encontramos ni una vía, y por lo tanto es que entonces dentro de los mecanismos establecidos, y entonces optamos por exigir la instalación de una mesa de negociación con el gobierno en el año 2003, y afortunadamente se construyó una dinámica, digamos, de participación en el diálogo de la búsqueda de una reparación digna e integral para las víctimas sobrevivientes de graves violaciones a derechos humanos del caso Chixoy. Es una hidroeléctrica enorme en toda Centroamérica, y se ha catalogado como la hidroeléctrica más grande, la obra más grande de toda Centroamérica, con la participación del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, el gobierno de Guatemala, y pues inclusive llegaron a la destrucción del tejido social, violentaron los derechos humanos y, digamos, y no quisieron dar ninguna reparación en ese sentido en relación a las violaciones que fueron cometidas. El Banco Mundial cerrando las puertas, Banco Interamericano lo mismo, el gobierno, pero en este caso tuvimos la oportunidad de tener una mesa de diálogo
con observadores internacionales, y eso dio lugar a que entonces se tuvo un plan de reparación en el año 2014, 45 años de lucha. Entonces eso nos lleva a nosotros como una experiencia que quizás no es una experiencia exitosa, porque obviamente el gobierno actualmente está queriendo, digamos, cerrar la dependencia donde está siendo, digamos, la responsable de darle cumplimiento al plan de reparación. Sin embargo, nosotros hemos creído de que, digamos, estas medidas de reparación son compromisos de Estado y no de un gobierno, y por lo tanto vamos a seguir luchando. Entonces, en este caso, los gobiernos y empresas deben crear confianza, y si se llega a acuerdos y se crea un plan de reparación, esa debe ser cumplida. Entonces, las medidas que deben de optar es, digamos, esto: ganar confianza, diálogo, respetar las decisiones de las comunidades y más que todo la transparencia, y deje de una vez por todas esos tipos de prácticas que la cooptación que ha hecho las empresas al Estado, a los gobiernos, y precisamente, digamos, y la corrupción que se han dado últimamente es enorme, y precisamente es operado precisamente por los empresarios, que son los corruptores, los gobiernos, un gobierno corrupto. Gracias. Gracias, Juan de Dios. Muchas gracias por su intervención. No lo quise cortar justamente porque es importante escuchar las voces de las personas defensoras y de las personas afectadas también. Me parece que es una voz singular que debe ser central en este tipo de discusiones. Tenemos, afortunadamente, unos 15 minutos, tal vez un poquito más, para algunas preguntas y respuestas. Y tenemos ya una lista de preguntas bastante amplia. Por cuestiones de eficiencia también y de poder gestionar todo el interés que ha suscitado esta conversación, voy a limitarlas tal vez a una por persona. Y quisiera comenzar con Surya Deva, que sabemos que ya es bastante tarde en Hong Kong, pero le agradecemos obviamente por su presencia. La pregunta que hace Lautaro Lancan es si es posible demandar a una empresa por no cumplir su debida diligencia, teniendo en cuenta que, como dijeron en el panel anterior, la debida diligencia no está muy regulada en América Latina. Thank you for the question. I think more and more countries are going to enact regulations, whether these are mandatory or even if they're voluntary, they're going to clarify what is expected of companies. And even if countries in Latin America do not enact those mandatory regulations, it is likely that regulations enacted elsewhere, let us say in European Union, they would have implications for companies operating there if there are, let us say, supplying goods or services to companies in Europe, or there are some connections with the European companies. So I think what we should look at, and there are also litigation in different jurisdictions, so I think we should draw inspiration from good practices and try to use those openings and windows that are being created. At the same time, we can also push the governments to move towards more binding regulations, because ultimately, when it comes to human rights, they should be non-negotiable. There's nothing voluntary about human rights. And I think this point has to be stressed, in my view, both for governments and businesses. So when it comes to human rights, and if human rights due diligence is the way to discharge this responsibility to respect human rights, then I think we don't talk about soft and voluntary only standards when we talk about trade and investment agreements. I have not heard companies saying, "Oh, the tax law should be voluntary and soft. If we like, we will pay tax, and if we don't like, we don't pay tax." So why are we talking about this lack of bindingness of the human rights standards applicable to business? Human rights standards are based on the idea of human dignity, and if any actor, whether businesses or public-private partnerships, state-owned enterprises, governments, if they are breaching those human rights, they should be binding obligations, and we should work together to push them to follow those obligations. So hopefully, when the standards improve, that would provide a hook for litigation. And I think there are cases, I can give a concrete example. In Kenya, there was a coal power plant, and the government provided approval without doing proper environmental impact assessment. The communities went to the court. So there are cases all over the world where they have taken, either the government
or the company before the court that this impact assessment or due diligence has not been good. So it can be done. Thank you very much for the question. Muchas gracias, Turia. Y quisiera simplemente complementar con la experiencia que ya hay en América Latina, independientemente de la inexistencia de leyes específicas sobre debida diligencia y que han resultado en sentencias favorables en muchos casos para las víctimas. Que no existe una ley de debida diligencia no es un obstáculo jurídico, al menos en América Latina, para abordar el tema de la reparación en casos que involucran a empresas. Continúo ahora con una pregunta para la profesora Mónica Pinto de Andrés Chamochumbi, que pregunta su opinión si sobrecarga a los jueces de temas estructurales, me imagino que es si existe sobrecarga para los jueces de temas estructurales, teniendo en cuenta que los jueces nacionales no necesariamente tienen la evidencia para decidir sobre contextos complejos, porque muchas veces las empresas tienen las pruebas. Gracias, Humberto. Sí, indudablemente el tema de recoger las pruebas es el tema clave. Lo señalaba incluso en un ámbito de justicia transicional o de análisis y consideración de los hechos del pasado durante la dictadura en la causa Ford. La remisión de las pruebas por parte de las empresas es algo que en los procedimientos de derecho civil, como los que rigen en nuestros países, es bastante más complicado que en el procedimiento del common law, donde siempre existe algún pre-trial disclosure que permite hacer una producción de documentos y entonces las partes están obligadas de alguna manera a producirlo. En todo caso, lo que me parece que es un desafío para los jueces nacionales en muchas de nuestras jurisdicciones, y que esto sucedió en el caso de los jueces argentinos que tuvieron que decidir la causa Ford, es verse súbitamente enfrentados con una realidad que es mucho más compleja que ese código penal que ellos están muy acostumbrados a aplicar, y donde la definición del tipo penal, cómo se van encadenando las conductas que terminan en un hecho delictivo, se complejiza terriblemente. Esto en el caso de nuestros jueces, y quedó en claro en la reunión del lunes, fue todo un desafío que los llevó a ver un montón de temas nuevos en materia de derechos humanos, de derecho internacional, de derecho interamericano y también, obviamente, de responsabilidad penal empresarial. Muchísimas gracias, profesora Pinto. Continúo con una pregunta para Marcela Paiva, de Carla Arteta. La pregunta es, ¿cómo colaboran los puntos nacionales de contacto entre ellos y dónde podemos encontrar los términos de referencia de la colaboración entre los puntos nacionales de contacto, teniendo en cuenta que cada uno saca términos de referencia sobre solo sus conductas? Bueno, gracias por esa pregunta. La verdad es que la labor de colaboración entre puntos nacionales de contacto está en las líneas directrices de la OCDE. El propio instrumento, en su parte 2, donde se establecen las formas de relación, señala que los puntos nacionales deberán interactuar entre sí, e incluso se señala la instancia de, en el momento de enfrentarse a una instancia específica, el consultar a otros puntos nacionales de contacto. Por lo tanto, aquí está la raíz. Dicho eso, la página web de la OCDE tiene bastante información sobre temáticas más específicas, como por ejemplo cómo se debiera o no colaborar en un caso puntual, y esa debiera ser como la base en la cual nosotros nos relacionamos. Creo que esto que se plantea sobre marcos de relacionamiento más institucionales es algo que está desarrollándose. De momento, el proyecto CERAL, como mencioné en mi intervención, la OCDE en ese marco ha hecho un esfuerzo por potenciar la red de Latinoamérica de manera específica, más allá de la red global. Entendería yo que en la página web hay información sobre esas acciones, no tengo claridad exactamente si está todo más en detalle o no, pero yo diría que la página web de la OCDE es una buena fuente de información y las líneas directrices tienen algunas referencias sobre estos lineamientos. Y eso cubre a toda la red, más allá de nuestras reglas de procedimiento que solo están enfocadas en las instancias específicas de manera puntual. Muchas gracias. Gracias, Marcela. Con la Clara Aranda, de parte de Cecilia, no sabemos Cecilia quién, pero nos pregunta, para el MISI, ¿cuáles son los mecanismos de rendición de cuentas
más bien, ¿cuáles son los mecanismos de rendición de cuentas del MISI y del banco para con las víctimas en caso de que hagan mal las cosas o se demoren en atender los casos? Muchas gracias por la pregunta, Cecilia. Entiendo en caso de que se demoren en el marco del proyecto, espero que esté interpretando bien la pregunta. Las políticas operativas del BID, que son las que, digamos, en el marco de un proceso MISI, sobre todo en el marco de un proceso de investigación, revisamos que se estén aplicando en caso de que efectivamente haya retrasos en el marco del proyecto, que no se estén cumpliendo los tiempos que están establecidos en las salvaguardas ambientales y sociales. Eso se concluiría en un informe de investigación que se pondría en consideración del directorio y el objetivo final es reconducir esos incumplimientos, reconducir esas fallas, esos incumplimientos de tiempos e intentar subsanar la situación de las comunidades. Las propias salvaguardas ambientales y sociales tienen como medidas establecidas para gestionar impactos una serie de jerarquías que comienza desde prevenir o evitar un impacto hasta mitigarlo, minimizarlo o compensarlo en aquellas situaciones en las que ese impacto es inevitable o ese impacto ocurre. Entonces, es en el marco de las salvaguardas en el que está todo esto regulado y que tiene el banco y que el MISI de alguna manera verifica. Muchísimas gracias. Paso la palabra a Juan de Dios, a quien le preguntan ¿cómo generar reparación en daño a los impactos culturales? Una pregunta muy importante. La verdad es que sí, es muy complicado, complejo. Creo que eso fue una discusión enorme en la mesa de negociación. Me recuerdo muy bien la participación de la Oficina del Alto Comisionado, que tuvo un papel muy importante en el proceso de reparación, el caso del caso Chixoy. Y sí, efectivamente, el caso nuestro antes de la construcción de la hidroeléctrica de Chixoy es obviamente y durante, porque fueron inundadas sitios arqueológicos, fueron saqueados los lugares sagrados, la pérdida de la gastronomía, los bailes, toda la organización cultural, comunitaria, totalmente destruida. Por eso nosotros le llamamos el rompimiento del tejido social. Ahora, ¿cómo reconstruir esto? Obviamente eso es el trabajo que nos queda, digamos, para poderlo hacer. Obviamente tendríamos que empezar con los jóvenes, ¿verdad? Para que obviamente los jóvenes puedan recuperar su memoria, la memoria histórica de los abuelos y decir, bueno, estos son los que se han dado, eso es la práctica que tenían nuestros abuelos y ahora lo vamos a hacer nosotros. Entonces, dentro de los planes de reparación, por eso está la medida de restitución, ¿verdad? Y la medida de dignificación, obviamente no solo es la parte cultural, sino que también la identidad en sí. Muchas de las familias obviamente se quedaron sin apellido de los padres, sino que ya tiene los apellidos de los abuelos o un vecino. Entonces es trabajo que tendría que hacer el Estado de Guatemala para darle respuesta a esta parte, digamos, de las medidas que obviamente tenemos por delante. El plan de reparación del caso de Chixoy tiene 15 años va a tener 15 años de vigencia, empezó desde el año 2015, llevamos 5 años y llevamos 3 años de atrasos, más sin embargo, esa es una tarea que tenemos, es muy compleja y seguramente no tenemos el tiempo acá para explicarles, pero con mucho gusto estoy a la orden. Mi correo electrónico está en la página y podemos seguir platicando sobre este tema que obviamente, como dije, no es una experiencia única, pero sí podría ayudarnos para abrirnos las puertas para otras medidas de reparación. Muchas gracias. Y sí, tiene toda la razón. Hay un tema muy importante en esta cuestión de la perspectiva cultural y también la Comisión Interamericana en particular ha hecho mucho énfasis en sus casos contenciosos
desde los 70s y 80s sobre esta cuestión, que me parece relevante para entender también la dimensión de América Latina en esta situación. Y la última pregunta que tengo para Bruno en particular viene de Mariana Grosso, de la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina. La pregunta es, ¿se analizaron las dificultades que presenta el acceso a la justicia para las víctimas? Por ejemplo, los costos. Esto estaba sin sonido. Creo que esa pregunta es muy importante. La jurisprudencia de la Corte en temas medioambientales establece, en la opinión consultiva 23, establece que existen dos grupos de derechos. Primero están los derechos sustantivos, que son el derecho a la vida, al medio ambiente sano y demás, y luego están los derechos de procedimiento, y que son los instrumentos para garantizar este derecho. Y dentro de ese grupo de derechos está la libertad de expresión, la libertad de asociación, y ahí se encuentra también la libertad, el acceso a la justicia, ¿no? El acceso a la justicia en materia ambiental, en la OCE 23, es resaltado de manera importante, junto con el derecho al acceso a la información y el derecho a la libertad de expresión. Estos tres derechos de procedimiento, acceso a la justicia, libertad de expresión y participación, además confluyen con las obligaciones establecidas en el Acuerdo de Escazú, que estoy sacando a colación el Acuerdo de Escazú porque los países están ahora a momento de ratificar este acuerdo, que es muy importante para la implementación de estos derechos. Y esto me lleva a la pregunta de Mariana, que es sobre el acceso a la justicia y los costos, ¿no? La Corte y en la jurisprudencia y el propio Acuerdo de Escazú también establecen la necesidad de que estos costos no hagan que el derecho al acceso a la justicia sea ilusorio, ¿no? Además, en términos de acceso a la justicia, está íntimamente relacionado al tema del acceso a la información, porque tal como la pregunta que fue dirigida a la profesora Pinto, en el sentido de que la carga de la prueba muchas veces hace que sea diabólica la posibilidad de probar digamos, los daños medioambientales, tanto la jurisprudencia de la Corte establece que tienen que establecer mecanismos distintos, y el Acuerdo de Escazú establece digamos, como ejemplos la posibilidad de la carga dinámica de la prueba o la inversión de la carga de la prueba, entre otros. Esto ya dependerá de la implementación a nivel nacional que haga cada una de las jurisdicciones nacionales, pero sí es necesario que en materia de acceso a la justicia se permita estas posibilidades para que no sea ilusorio el acceso a la justicia. La jurisprudencia de la Corte ha sido muy enfática en señalar ya el acceso a la justicia como un derecho esencial en el marco de la Convención Americana, pero ahora, en materia medioambiental, a través de la opinión consultiva 23, se resalta la necesidad de que este derecho de procedimiento sea esencial porque es instrumental para garantizar el derecho al medio ambiente. Gracias. Y destacaría justamente esto que mencionas al final y la importancia de vincular todo lo que viene del sistema universal con lo que hay en el sistema interamericano y también con los marcos jurídicos de nuestra región que en términos generales ofrecen diferentes alternativas para el acceso a la reparación. Muy bien, con esto quisiera dar por concluido este espacio y quiero evidentemente agradecer al profesor Turriadeva, la profesora Mónica Pinto, a Juan de Dios García, Aranza Villanueva, Marcela Paiva, Bruno Rodríguez y Alberto Brunori por sus intervenciones, muy interesante diálogo. También quiero agradecer al equipo atrás de cámaras que ha estado muy activo en esta sesión con nosotros, a los intérpretes, muchas gracias por su función, y ciertamente a la Secretaría del Foro. No cierro el panel sin invitarles a que nos acompañen en las siguientes reuniones por media hora en las 3 salas que pueden ver aquí abajo en su pantalla, donde en una se abordarán muchos de los temas, muchas de las preguntas que quedaron pendientes y que les pedimos que por favor se animen a plantearlas en esos espacios que están diseñados para un diálogo constructivo e interactivo con las partes que nos acompañan en este panel. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Gracias.